Los dejo con la doctora Marcela Rodríguez en la conferencia Políticas y Preservación en la Gestión Documental. No, con esto. ¿Me oyen bien? Sí, yo también me oigo muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy los voy a acompañar en un periodo de tiempo no tan largo para poder dar continuidad a esta agenda que tenemos el día de hoy. Para comenzar, quiero contarles en torno a los temas sobre los que voy a hablar y sobre los que voy a circunscribir esta conferencia el día de hoy. Voy a hablar un poco desde la perspectiva de lo que es la visión institucional, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos planteado en el marco de las políticas públicas de archivo, qué pensamos con relación a la innovación y cómo estamos relacionando los temas de preservación y por qué se da todos estos paralelos. Para comenzar, estamos en un seminario de innovación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de innovación, estamos hablando de un cambio, de algo que se introduce en un contexto y genera nuevas ideas con respecto a un producto, con respecto a un servicio. La gestión documental no es como era hace muchísimos años. La gestión documental ha ido cambiando, los enfoques también han ido cambiando y pensar que es un tema estático, yo pienso que es una de las principales utopías en las cuales nos podemos ver abocados el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de conceptos, uno de los primeros retos a los cuales nos vamos a enfrentar es saber que los conceptos están cambiando, las dinámicas están cambiando. Antes nosotros veíamos que estaban los archiveros y que estaban trabajando cada uno en su unidad, gestionando, produciendo, organizando la información, los documentos. En este momento el contexto es mucho más complejo, ya estamos tratando en unos entornos multidisciplinarios y ya estamos incorporando las nuevas tecnologías. Y este tema no va a cambiar, el tema de que van a existir documentos electrónicos, documentos nativos digitales, documentos digitalizados, eso no va a cambiar, por el contrario, tiende a evolucionar, tiende a avanzar y en este momento sabemos qué está pasando, pero si en este momento no definimos qué vamos a hacer a futuro, muy difícilmente no vamos a hablar de esa memoria que reflejan los archivos. En el día de hoy, para hacer esta charla, vamos a discutir respecto a diferentes puntos. Uno, voy a dar una pequeña introducción para enfocar un poco este contexto. Vamos a hablar un poco de qué dice la política de archivos respecto a diferentes temas, cómo se enlaza el concepto de preservación, qué normas en este momento lo están aplicando y cómo se desarrollan actualmente o cómo las hemos concebido, conservación o preservación. Estas dos definiciones y vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo muy pequeñito de lo que sería una innovación en conservación. No voy a hablar de preservación digital, porque más adelante vamos a tener una charla. No voy a tener una charla técnica definiendo estándares, normas, procedimientos. No, lo voy a hacer desde un lenguaje mucho más amplio y desde un contexto mucho más amplio también. Entonces, para comenzar, es bien interesante, estamos reunidos aquí y somos personas que venimos desde diferentes disciplinas, diferentes experiencias, diferentes saberes. Y en este contexto estamos abordando temas de archivos, ¿sí? Temas relacionados con esa función archivística y en un sentido muy concreto temas relacionados con la gestión documental. La gestión documental entendida como todos esos procesos técnicos y administrativos encaminados al aseguramiento y a la disposición final de esa información que nosotros vamos a tener. Y para este ejercicio, cuando nosotros hablamos de gestión documental, vamos a entender que vamos a hablar de unos procesos. ¿En el marco de qué? En el marco de la normatividad vigente, ¿sí? Entonces vamos a hablar cómo se empiezan, cómo se relacionan, cómo se van integrando. Y para ello vamos a pensar qué es lo que está pasando en el país. Ustedes en este momento saben cuántos municipios, cuántos distritos, cuántos departamentos tiene el país.
Bueno, hay diversidad de números. Bueno, entonces vamos a hablar. Estamos pensando que en el país tenemos 996 municipios, 5 distritos y 32 departamentos, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de gestión documental, estamos hablando de todo este contexto. Estamos hablando de los archivos de la administración pública y también de los archivos de las entidades privadas que prestan un servicio público. Eso sin anotar los sujetos obligados en el marco de la ley de transparencia, porque cuando nosotros estamos hablando de gestión documental, estamos hablando también de eficiencia, transparencia, economía, neutralidad y sin número de conceptos más que se van integrando y que se van vinculando a este diálogo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de política pública y vamos a hablar del marco normativo de este país, cómo lo estamos entendiendo, cómo estamos innovando, es importante entender que en el marco de la política pública nosotros estamos guiados por 3 principios importantes dirigidos a este público objetivo que les acabo de mencionar. En primera instancia, porque si nosotros volcamos ese número de municipios, ese número de distritos y lo vemos relacionado con el país, vamos a imaginarnos que en el marco del Sistema Nacional de Archivos, ¿ustedes saben qué es el Sistema Nacional de Archivos? ¿Sí? Todos. Sí, que es el conjunto de entidades y sus archivos integrados, armonizados, articulados para el cumplimiento de la Ley General de Archivos y el desarrollo de la gestión documental. Entonces, en ese orden de idea, cuando nosotros estamos pensando en el Sistema Nacional de Archivos, estamos pensando en 11.600 archivos. Y si estuviéramos hablando en el marco de la Ley de Transparencia, estaríamos hablando de cerca de 360.000 entidades. ¿Qué números tan grandes? Y coordinarlos a todos y que todos lleguen al mismo nivel de madurez es difícil, ¿cierto? Porque las particularidades no son las mismas en el territorio, los problemas no son exactamente los mismos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que trabajar con un esquema de cooperación y de articulación. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando nosotros empezamos a trabajar en gestión documental y empezamos a aplicar cada uno de estos conceptos, necesitamos ver cómo vamos desde arriba hasta el municipio más pequeñito y cómo nos empezamos a articular. Articular en un mismo lenguaje. Articular con ayuda de ¿qué? De las instancias asesoras o de las instancias articuladoras. Las instancias asesoras, pues los consejos territoriales de archivo. Con las instancias asesoras, con los archivos en cada uno de los territorios. ¿Qué buscamos? Que tengamos un lenguaje coordinado, un lenguaje articulado y que esto que nosotros estamos hablando desde Bogotá pueda llegar a las diferentes regiones, que todos podamos entender lo mismo. Unos lo van a entender más rápido, unos lo van a entender más despacio, pero la idea es que todos lleguemos a un mismo nivel de madurez. Nosotros somos totalmente conscientes como país que las tecnologías están cambiando, que en este momento no podemos hablar de gestión documental si no incorporamos el tema tecnológico, si no incorporamos las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, para eso no solamente nos vamos a soportar de ello, sino que vamos a generar una cooperación y sinergias con diferentes entidades para poder llegar a un todo. Entonces, si nosotros vamos a llegar a un todo, ¿cuáles son las líneas que queremos enfrentar desde el archivo? ¿Sobre qué temas tenemos que innovar? ¿Sobre qué temas tenemos que abordar retos? En ese orden de ideas vamos a tener 2 grandes líneas, una línea patrimonial y una línea de modernización en lo que es la gestión documental en las entidades públicas. ¿Qué quiero decir con lo patrimonial? Resulta que los documentos históricos son documentos que no tienen un final previsto, o sea, ya la idea es que permanezcan para siempre y por siempre. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando nosotros hablábamos en papel, la abuelita tenía razón, el papel lo aguanta todo, por eso es que nosotros encontramos papeles de 500 y de 600 años, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? A medida que van evolucionando las tecnologías, cada vez es más incierto el tema de preservación. ¿Y por qué? Porque resulta que esa obsolescencia tecnológica es para lo cual nosotros no siempre estamos preparados. En ese orden de ideas, cuando nosotros estamos viendo el tema patrimonial, hay unos ejes importantes que son estratégicos. Uno relacionado con esa
organización y disposición de los archivos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. En este momento ya hay documentos electrónicos de archivo que nacen con características de conservación permanente. Y nosotros estamos preparados para esa preservación futura. Nosotros podemos garantizar que ese documento electrónico va a ser accesible y disponible en 10 años. Si a ustedes le dicen en este momento, ¿cómo harían para que ese documento fuera disponible en 50 años siquiera? No lo tenemos claro tampoco, ¿cierto? Hoy cuando nosotros estamos aquí en el marco de este evento, ¿por qué se están dando estos talleres? ¿Por qué se están dando estas charlas? Precisamente para que tengamos un poco de conciencia respecto a la importancia, no solamente de la conceptualización, sino de las problemáticas, de las posibles soluciones y de lo que podemos y no podemos hacer. Volviendo al tema del patrimonio, cuando nosotros estamos hablando de la línea patrimonial en el marco de las políticas públicas, hay unos temas que son muy importantes para nosotros como entidad. ¿Cuáles son? Todo lo relacionado con la prevención del tráfico de patrimonio documental. Aunque ustedes no lo crean, es uno de los temas que son más lucrativos en este momento. Y un ejemplo de ello, si en papel ustedes fueran a pasar por el aeropuerto, ustedes pueden transportar un documento y es muy fácil sacarlo. De hecho, hace 2 años tuvimos una experiencia, tuvimos un seminario de tráfico de patrimonio documental y veíamos cómo en menos de 24 horas un documento pasaba de un continente a otro. Si eso pasa con los documentos en un aeropuerto, los que son en un soporte físico, imagínense qué está pasando con los documentos electrónicos de archivo que pueden ser portables en una memoria, ¿cierto? No estoy hablando de los documentos, de los documentos electrónicos, no necesariamente tienen que ser de archivos por otras características técnicas. ¿Qué pasa también con el inventario? Resulta que el inventario, la forma como nosotros estamos registrando y capturando la información, tenemos que garantizar que esos datos sean accesibles a largo plazo. Lo mismo pasa con la organización y la preservación. Los paradigmas han cambiado totalmente. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Que cuando nosotros estamos hablando de archivos, desde la perspectiva patrimonial, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que no hay una apropiación acerca de la importancia de los archivos. Si estuviéramos tan conscientes de la importancia de los archivos, en este momento tendríamos un mayor número de archivos registrados y declarados como bienes de interés cultural, situación que desafortunadamente no está pasando, y no porque no haya una insistencia desde el Estado, es porque sencillamente las comunidades no necesariamente están involucradas con ese tema de apropio. Cuando hablamos desde la perspectiva de la administración, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ya es un hecho, ya tenemos que hacer la información accesible y disponible. ¿Cómo? Mediante una gestión documental electrónica que sea eficiente, procurando que nos armonicemos con estándares internacionales, produciendo normatividad que pueda ser aplicada a cada uno de nosotros, fortaleciendo las competencias de las personas que trabajan en archivos y mejorando las relaciones interinstitucionales. ¿Y qué quiero decir con ello? Nos ha pasado históricamente que nosotros no nos hablamos con el municipio de al lado, no nos hablamos con el compañero de al lado, no nos hablamos con la entidad. Entonces, muchas veces las prácticas que nosotros tenemos en gestión documental están funcionando totalmente desasociadas, no están articuladas. Entonces, nosotros procuramos desde una perspectiva de modernización que las normas se fortalezcan, que la apropiación mejore, que las competencias de las personas que están trabajando sean fortalecidas. Y desde lo patrimonial, insisto, garantizando la preservación y la conservación de los archivos. Ahora bien, en nuestro contexto, nosotros hemos oído hablar mucho de conservamos, preservamos y restauramos. ¿Cuál de todas ellas es la que nos aplica a nuestros archivos? ¿Y cuál de ellas nos aplica a soportes que están en físico y cuáles nos aplican a documentos electrónicos o lo que se halla en el entorno digital?
Cuando nosotros empezamos a retomar un poco el tema del concepto, sí se habla de intervención en archivos, se habla de conservación, se habla de organización, pero bajo otros parámetros. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros estamos hablando del término de preservación, conservación y restauración, ya dentro del marco de una disciplina, lo estamos armonizando son con temas de restauración de monumentos? Resulta que el término preservación, conservación y restauración tiene sus orígenes tanto en la Carta de Atenas como en la Carta de Venecia. ¿Qué pasó en ese momento? Resulta que estas eran unos congresos de arquitectos y entonces ellos estaban discutiendo. En Atenas, precisamente como estamos, cuando hubo ese momento, la Carta de Atenas es más o menos de 1931, estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Entonces en ese momento estaban definiendo cómo iban a organizar los sitios, cómo se iban a preservar y cuál era el ejercicio de valoración para la organización de esos sitios. Más adelante, en otro congreso de arquitectura, en 1964, se habla de la importancia de la valoración y los niveles de intervención que deben haber en el patrimonio cultural. Entonces, ¿qué se define? Que preservación son todas las acciones que se hacen antes de que ocurra un deterioro. La conservación es la estabilización de ese medio físico y la restauración es la restitución de los valores estéticos. Ahora bien, a los archivos, ¿qué estética le vamos a buscar? ¿Cierto? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a adaptar todos esos conceptos y una vez adaptados empezamos a darle forma. Entonces, empezamos a hablar de conservación preventiva, empezamos a hablar de conservación curativa, empezamos a hablar de restauración. Y vamos a empezar a ir sacando un poquito estos conceptos. ¿Qué pasa con la restauración? Cuando nosotros estamos hablando de restauración, estamos hablando de una lectura en un contexto. Entonces nosotros la restauración no se hace en documentos de tipo administrativo, nunca. Se hace en documentos de características históricas y con un sumo cuidado. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en falsos históricos y un falso histórico en temas de archivos es un tema que es bastante complicado, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se restaura? Se restaura cuando por un contexto específico y por una funcionalidad de esos documentos es necesaria la restauración. Les quiero poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando del Acta de Independencia, el Acta de Independencia que está en soporte papel, ustedes no se la imaginan fragmentada y una parte aquí, una parte allá, ustedes se imaginan el documento completo, ¿cierto? Porque tiene un contexto especial y es un documento histórico. Pero si en este momento nosotros estamos hablando de un contrato, el contrato ustedes no le van a hacer restauración, el contrato no tiene ninguna estética, ¿cierto? Y de pronto el contrato no era para Pedro, sino para Pablo. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en el contexto del papel. Pero ¿qué pasa? Resulta que los medios han cambiado. Nosotros primero hablábamos de la piedra, después hablábamos del papiro, después pasamos al papel y del papel ¿qué pasamos? A las películas flexibles, de las películas flexibles a las imágenes en movimiento, a las cintas digitales y así sucesivamente. Y cada uno tiene una complejidad diferente y esa complejidad diferente también está relacionada con los conceptos que nosotros vamos a abordar. Tan es así que en este momento cuando nosotros hablamos de archivo nos vamos a referir básicamente a preservación y conservación. Y aquí vamos a relacionar el concepto más amplio que nosotros encontramos en el marco normativo vigente y vamos a hablar de la preservación a largo plazo. ¿Qué es la preservación a largo plazo? Voy a tratar de decirlo muy despacio. Es el conjunto de políticas, planes, programas, estrategias, actividades encaminadas al aseguramiento de la información, sin un final previsible, independiente del medio, del soporte o del formato en que fue producido. Muy largo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Cuando nosotros estamos hablando de preservación a largo plazo, tenemos que pensar que independiente del tipo de documento que nosotros tengamos,
independiente si es un documento que está en papel o independiente si es un documento que nosotros tenemos de audio, tenemos que pensar que no va a haber un final previsto. Sí, o sea, nosotros no podemos pensar, ay, este documento es un documento electrónico y en 10 años se acaba. No, porque es que por sus características y por la valoración que se dio, es posible que este documento no tenga un final previsto. Entonces tenemos que mirar cuáles son las estrategias. Antes con el papel nos queda un poquito fácil porque en condiciones ideales nosotros podemos hablar de 400, 500 años. ¿Quiénes no han visto un archivo histórico y encontramos documentos que están en perfecto estado? ¿Quiénes de ustedes, a medida que va evolucionando la tecnología, pareciera que fuera enemiga también de la información? Y el mejor ejemplo son cómo han evolucionado los papeles. Ustedes ven los papeles que son con una gran cantidad de celulosa, son papeles que duran muchísimos años, pero ¿quién de ustedes no tiene el recibito cuando va a pagar la tirilla, que es por un dispositivo, y cuando la van a sacar a los 2 meses, suerte, porque no hay absolutamente nada? Y en los archivos se les replica porque resulta que ese recibito sí lo necesitaban, ¿cierto? Entonces, miren que el tema va cambiando y una forma muy evidente de ver el tema de preservación es que ya el soporte no es tan pertinente, ¿sí? Lo que ya interesa es cómo vamos a garantizar ese aseguramiento de esa información, independiente del cambio tecnológico. Pero para que eso funcione, tenemos que manejar todo un entorno. Una cosa no está desvinculada de la otra. Es decir, ustedes necesitan soportes o medios con características especiales, pero ellos pueden ser de las mejores calidades y si nosotros no tenemos un entorno adecuado, no nos va a funcionar. Entonces, la preservación a largo plazo, que es la gran palabra que nosotros tenemos, es todos los programas, todas las políticas, todas las acciones para que esa información sea accesible sin un lapso de tiempo definido, ¿sí? O sea, al infinito. ¿Y qué pensamos nosotros que es objeto de la preservación, de esa preservación a largo plazo en su concepto más amplio? Es todo. Son los documentos en papel, son las fotografías, son los negativos y toda la información que está condensada en medios ópticos. Un ejemplo de un medio óptico puede ser un DVD, un Blu-ray, un CD, un medio magnético que puede ser un disco duro, un medio extraíble que es una memoria USB. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos información nos damos cuenta que cada vez es más efímero el tema de la preservación. ¿No les ha pasado a ustedes, y voy a citar un ejemplo, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de ver películas en formato beta, en VHS? Todo, ¿cierto? ¿Y a ustedes no les pasaba que iban y iban a la tiendita y yo no? Entonces, y cuando ustedes iban a la tienda y alquilaban su película y veían que era solo rayas, ¿sí? Era ruido, que uno decía, ay, no, esta película está muy osada. Este no es un tema. Sí hay un tema de preservación, pero hay un tema fuerte también de conservación, porque es la desmagnetización de esa película, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a diferenciar una cosa de otra. Y es diferente cuando nosotros tenemos el disquete, ¿sí? Tenemos el disquete acá que está en perfectas condiciones, pero no podemos acceder a la información. Eso es un tema de preservación digital, ¿sí? Entonces hay 3 conceptos. Preservación a largo plazo, que es el todo, que tiene 2 componentes. Un componente que es conservación, que se encarga solamente de lo físico, de lo tangible, del entorno. Y preservación digital, que se encarga de esa información, que es nativa digital, documentos electrónicos de archivo o información que es digitalizada, ¿cierto? Son 2 componentes. Y en el marco de nuestras políticas, en el marco de la normatividad vigente, eso está perfectamente definido. ¿Pero por qué está perfectamente definido? No solamente por un tema, no, qué caprichosos son en el archivo, no. Es porque resulta que eso obedece a los niveles de maduración. Nosotros no podemos estar hablando de preservación digital en Pueblo Escondido, igual que en Bogotá. ¿Y por qué? Porque el tema de los costos, el tema de la maduración con relación a los procesos es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es armonizar un lenguaje, armonizar unos procesos. ¿Y por qué?
Miren este esquema que les estoy mostrando y ustedes van a ver cómo los medios, a medida que concentran más información, duran menos tiempo. Y en este escenario que les estoy mostrando es cuando ustedes tienen buenas condiciones de conservación. Cuando tienen malas condiciones de conservación, les digo, así sea el papel de las mejores características, empiecen a pensarlo en 24 o 48 horas. Si no, hagan el ejercicio. Un papel que a usted se les moja y los deja en una mesa, ¿qué le pasa a ese papel? Se contrae, ¿cierto? Todo lo que es orgánico, incluidos nosotros, funciona ante los agentes externos, ¿no? Entonces, la humedad, la temperatura, todos nosotros reaccionamos ante eso. Y entonces hay un tema que es ese soporte físico que lo vamos a abordar desde la conservación. Y hay otro tema que es el relacionado con la preservación, que es cómo vamos a garantizar que esa información sea accesible. ¿Qué dice la ley? La ley dice, bueno, las entidades tienen que ser conscientes de que tienen que tener un sistema integrado de conservación. ¿Y a cuántos de ustedes no les han dicho, ay, tienen que hacer un sistema integrado de conservación y todos se quedan callados? Ya. ¿Cuántos de ustedes tienen un sistema integrado de conservación? O por lo menos han leído que tienen que hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Dios mío, está muy bien. Y de ustedes, en el marco de ese sistema integrado de conservación que está ordenado por la ley 594, ¿quiénes han desarrollado temas de conservación y quiénes han desarrollado temas de preservación independientemente? ¿Tienes temas de conservación y de preservación? ¿Sí? ¿De qué entidad eres? Universidad del Rosario. Muy bien. ¿Y tienes alineados los procesos? Estamos haciendo el proceso con todo tipo de soporte de la universidad, o sea, aparte del papel, y estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Tecnología y Comunicaciones para la integración y la preservación de los documentos electrónicos. Digamos que antes se tenía, la aplicabilidad era, mandemos todos a los servidores, que allá está custodiado, pero vamos a hacer el proceso de valoración de esa información y la preservación, digamos, porque nosotros tenemos lo que es el archivo histórico, cómo vamos a enviar y migrar esa información, teniendo en cuenta que el documento electrónico va cambiando constantemente. Entonces estamos revisando los tipos de formatos que perduran, digamos que tienen como una perdurabilidad para pasar todos estos tipos documentales. Bueno, con todo lo que me acabas de decir, me has dado como las 3, 4 y 5 frases siguientes de los temas que me parecen muy interesantes tratar aquí. Muchas entidades saben que tienen que tener un sistema integrado de conservación, pero no lo saben desde el año pasado, deberían saberlo desde la promulgación de la ley que se da en el año 2000. ¿Cuál es la diferencia? Que solo en el año 2014 es que se empieza a diferenciar que hay una perspectiva que está muy ligada con la conservación y hay una perspectiva que está muy ligada con la preservación. Entonces es posible que tú tengas una superinfraestructura, pero que no tengas documentos electrónicos y que en algún momento vas a tener que cruzarlos y que en algún momento vas a tener que armonizarlos. Cuando yo hablo del sistema integrado de conservación y hablo de la normatividad vigente, quiero referirme exclusivamente al Acuerdo 6 del 2014, que define como las pautas sobre las cuales se va a guiar el sistema integrado de conservación y que tiene eso de dónde viene la innovación con respecto a esos temas. En primer lugar, porque hay unas mediciones que son nacionales. Los que trabajan aquí con entidades públicas han tenido la oportunidad de oír tanto del FURAC como del IGA, ¿cierto? ¿Qué pasa con el FURAC y con el IGA? Uno de los grandes problemas que teníamos en el país y lo que nos impedía de alguna forma inversión extranjera y también era un punto sensible relacionado con temas de corrupción, era la gestión documental, ¿cierto? Entonces
¿qué empezó a medir el gobierno? A mirar cómo se estaba dando la gestión documental en la entidad, porque finalmente los archivos son el lenguaje de la administración, no solamente son esa parte de esa memoria histórica, sino también hacen parte de ese lenguaje administrativo. Y si no hay archivos, si no hay gestión documental, entonces aquí hay unos temas que son bastante complicados. Entonces, ¿qué pasa? A partir del año 2007 surgen indicadores como son el IGA, que se mide tanto para alcaldías como para gobernaciones. Y está el FURAC, que es el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión Administrativa, que también empieza a medir temas de gestión documental y temas de eficiencia administrativa a través de la gestión documental. Y dentro de estos dos grandes indicadores que tenemos en el país, hay un tema que es importante, nuevamente, la preservación. O sea, usted como entonces todos decían, no, yo estoy divinamente. Entonces todo el mundo tenía cajas, carpetas y estantería, pero eso no significa que la información va a ser accesible a futuro. Son temas totalmente diferentes porque en el marco de unos procesos todo absolutamente tiene que estar articulado. De hecho, ¿qué pasó? Se hablaba mucho de estrategias de digitalización. Uno de los problemas complicados que tuvo el país fue la circular que hablaba de la iniciativa Cero Papel, la que surgió en el año 2012. Y esta nos creó unos problemas gravísimos de preservación, más que de conservación. ¿Por qué? Porque se fueron a digitalizar por el mundo los archivos sin ninguna características técnicas. Y en algunos casos los archivos desaparecieron. Y en el mejor de los casos resulta que hicieron la digitalización, pero los medios no son los adecuados. Ejemplos, ay, mire, yo digitalicé, pero como no teníamos plata, entonces nosotros compramos de estos discos que son en cromo, esos azulitos, los que ustedes pueden ver a través, y resulta que estos, primero, no son medios de conservación, y segundo, son bastante inestables, porque ustedes pueden ver que con el menor rayón se les pierde la información. Entonces, ¿qué pasó? Tenían un problema de preservación y tenían un problema de conservación. La información es accesible, no hay forma ni tecnología de acceder a ella, el medio está degradado. Entonces, ¿qué dijo el país? No solamente es medirlo, es ayudarles a encontrar las soluciones técnicas. Y lo más importante es que las personas identifiquen. Si vamos a innovar, si vamos a hablar de nuevas soluciones tecnológicas, porque ¿cuál es el problema? Ustedes se han dado cuenta que cuando aparecen problemas de archivos, también aparecen muchas empresas, y muchas empresas ofrecen aplicativos. Pero los aplicativos tienen dos grandes problemas. El primer problema es que estos aplicativos no necesariamente están articulados con lo que es la gestión documental. Son aplicativos para determinados procesos. Y dos, estos aplicativos nada tienen que ver con conservación o con preservación, ¿cierto? Por la forma como están dispuestos los medios y los formatos. Si nosotros viéramos el país en este momento, y se los digo desde esta perspectiva macro que les estaba hablando de esas 11.600 entidades, quiero decirles con un poquito de dolor que nosotros no hemos llegado al 20% en temas, al 20% de cobertura nacional en temas de preservación y conservación. Complicado, ¿no? Porque o tenemos problemas con los medios, con los soportes, o tenemos problemas con el acceso y aseguramiento de la información a largo plazo. ¿Y por qué pasa ello? Porque nosotros cuando hacemos la medición, pero si yo tengo cajas y carpetas, pero usted sabe cuál es el problema que realmente quiere solucionar, o sabe usted cuál es el problema que definitivamente tiene, pues les quiero mostrar en términos muy generales cuáles son los problemas desde la perspectiva de la conservación y desde la perspectiva de la preservación. Desde la conservación, infraestructuras deficientes. Nosotros tenemos el espacio que nos dieron. Es muy difícil que en este país a alguien le digan, usted tiene plata para construir su archivo. No, a usted le dijeron, allá está el edificio y allá en ese cuarto usted tiene que organizar el archivo, ¿cierto? Muchas veces el edificio de archivo no cumple con las condiciones de capacidad, de resistencia, no está asociado a un tema de riesgos. Nuevamente, tenemos otro problema. Mobiliario y unidades de almacenamiento. Yo creo que el país tiene perfectamente claro cuál es el mobiliario ideal y cuáles son las unidades ideales para el papel. Pero ¿qué pasa con los nuevos medios? ¿Qué pasa con otros soportes que no son tan convencionales y que existen y que se están produciendo continuamente? Ese medio ambiente fluctuante. ¿Qué es lo que más afecta un medio o un soporte de archivo?
No es que no cumpla con lo estipulado en la norma, que no tenga los 18, 20 grados de temperatura, ni los 50, 60 humedad relativa. No, realmente los problemas graves son las fluctuaciones, ¿sí? Las fluctuaciones que nosotros podemos tener en el espacio o los ambientes contaminados. Los ambientes, Dios mío, los ambientes contaminados por carga de polvo, por plagas o los deterioros que se producen producto de factores ambientales, antropogénicos, entre otros. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos de la preservación? Si en este momento nos preguntaran, así fuera a nivel personal, ¿usted sabe cuánto tienen documentos electrónicos? Yo creo que nadie tiene idea. Yo creo que cada uno a nivel personal tiene un fondo acumulado, y ni decir en las oficinas, porque nadie sabe qué tiene en este momento. Además, porque en este momento es muy difícil que las personas hayan hecho un ejercicio de planificación seria, lo cual se convierte en un ejercicio de negligencia. Y esa negligencia que está amarrada a una obsolescencia tecnológica. Si no nos ponemos de acuerdo y si no empezamos por unas buenas prácticas, no vamos a tener absolutamente nada hacia futuro. Eso en relación a los problemas. Con relación a los objetivos, ¿qué es lo que nosotros buscamos desde la conservación? ¿Qué es lo que nosotros buscamos desde la preservación? Desde la conservación, mantener las características físicas y funcionales. Si tenemos un disco de vinilo, que se mantenga intacto. Si tenemos un documento en papel. Y si lo hacemos desde la preservación, ¿qué es lo que estamos buscando? Garantizar el acceso, disponibilidad, integridad ¿de qué? De la información. ¿Qué es lo que debemos considerar? Sea para la preservación, sea para la conservación, en el marco de la preservación a largo plazo, que es muy fácil hablar, pero hay aspectos económicos y organizativos que tenemos que considerar. Si nosotros estamos hablando de aplicar un proceso de preservación a largo plazo, quiero que recuerden esto que es vital. De cada 10 pesos que nosotros tenemos, 3 pesos son solamente para la fase de diseño e implementación. Perdón, para la fase de diseño e implementación. Perdón, y todo lo que es seguimiento son los 7 pesos, y los 7 pesos por año. ¿Sí? Entonces imagínense cuán costoso es y por qué es necesario hacerlo por fases. Porque nosotros lo tenemos definido en la política, que es diferente la conservación y la preservación, porque tenemos que ir por fases y porque tenemos que ir adoptando buenas prácticas. Buenas prácticas ¿desde qué? Desde lo técnico y desde un ejercicio de concientización. No todo se digitaliza, no todo se preserva. Tenemos que tener una conciencia respecto a eso y que todos los materiales de archivo tienen un contexto totalmente diferente. Ahora bien, si nosotros hablamos de preservación, la preservación no es un tema que va 2 minutos, es un tema que va desvinculado. Es un tema que está relacionado con procesos, productos y servicios archivísticos. O sea, no pensamos en la preservación, que es un tema ajeno. En este momento yo lo estoy citando como un ejemplo, pero no, todo tiene que ver con todo. Todo va articulado y todo está en el marco de una secuencia. Y esa secuencia se va complejizando a medida que estamos hablando de diferentes soportes y diferentes medios, que somos conscientes que no es una moda. Ahora bien, ¿qué dice la ley? Que nosotros, si vamos a hablar de conservación, vamos a hablar de programas. Y si vamos a hablar de preservación, vamos a hablar de estrategias. Los programas encaminados a solucionar problemas de infraestructura, de saneamiento ambiental, de condiciones ambientales, de prevención de emergencias. Y si vamos a hablar de preservación, todo lo relacionado cuando ya tenemos la información que sabemos que es de preservación permanente, de mantenimiento permanente, ¿cómo la vamos a emular? ¿Cómo la vamos a migrar? ¿Cómo la vamos a convertir? Ahí hay un punto intermedio y vamos a hablar de la microfilmación y la digitalización, que no es una estrategia y no es un programa, es una buena práctica en principio para llegar a ese tema de archivos. Ahora bien, como vamos a poner un ejemplo de innovación solo relacionado con la conservación, porque más adelante vamos a hablar desde la preservación, vamos a hablar cuáles son los retos grandes. Diseñar o adecuar espacios de archivo, optimizar el mobiliario, minimizar esas fluctuaciones que producen los deterioros, minimizar los riesgos, minimizar o reducir los deterioros. Muy rápidamente les voy a contar 2 ejemplos, lastimosamente el tiempo se me acabó, de qué pasa.
Resulta, les acabo de hablar muy rápidamente de los programas, pero resulta que ahora hay soluciones innovadoras, por ejemplo, en el tema de depósitos de archivos. ¿Qué pasa? La estantería compartimentada o hecha a medida. Cuando nosotros hablamos de conservación, hablamos de temas que no tienen retorno o tienen retorno a muy largo plazo, en lo económico me refiero. Entonces resulta que esta estantería compartimentada nos permite, por ejemplo, tener en un solo espacio documentos en papel, documentos en medios ópticos o en medios magnéticos, en espacios individuales con condiciones de seguridad y de conservación muy específicas. Es decir, ya no van a necesitar las cajas, ya no van a necesitar las carpetas, ya no necesitan hacer un sistema de limpieza y mantenimiento porque está en el marco de un sistema integrado. Pero como dicen, cada vez que tenemos una solución también hay un problema, ¿no? Porque ya tenemos la infraestructura y la infraestructura funciona bien y está desarticulada de la información que se maneja con otro sistema. Pero ¿qué pasa? Los riesgos también cambian y les voy a poner un ejemplo que nosotros tuvimos. Hubo el caso de una información que estaba en estos depósitos compartimentados y tuvimos una intrusión al sistema de seguridad que manejaba las condiciones ambientales. ¿Qué pasó? La información que estaba dentro de estos compartimentos se congeló. ¿Sí? Entonces eran medios magnéticos que al otro día estaban congelados. ¿Sí ven? Van cambiando los paradigmas y van cambiando los temas. No más. Y después, con los edificios de tecnología verde, actualmente tener un edificio de archivo con condiciones de conservación es sumamente costoso. Entonces, ¿qué hablamos con energía verde? Estamos hablando de reducir el consumo de energía. Un ejemplo de ello es un desecante líquido. Nosotros hablamos de deshumidificadores o humidificadores dependiendo de las condiciones ambientales que inciden en esas fluctuaciones que producen los deterioros. Aquí lo que nosotros hacemos es utilizar materiales que producen mayor rendimiento, mayor economía y mejores resultados a corto y largo plazo. ¿Qué sigue? Resulta que el tema de innovación es cambiante. Y nosotros desde lo que trabajamos continuamente en el archivo, ¿qué nos toca? Trabajar en la articulación normativa, fortalecimiento normativo. Nosotros solos no podemos trabajar, necesitamos cooperar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos que generar estímulos para que la gente sepa que es importante, para que tenga nuevas iniciativas. Estamos desarrollando apps y estamos desarrollando de forma permanente materiales y publicaciones. Bueno, siento estos últimos minutos que fueron una pequeña carrera contra el tiempo. Tenía muchos letreros detrás de ustedes. Entonces, pues agradezco el tiempo. Aquí tienen ustedes mi correo si quieren hacerme una consulta particular o si quieren que profundice respecto a cualquiera de los temas que he tratado el día de hoy. De la misma forma, quiero agradecer el espacio a mis compañeros que han permitido este espacio y también a ustedes que han asistido y darles el espacio si tienen alguna pregunta con relación a los temas que he tratado y que si el tiempo me permite pueda responder. ¿Alguna pregunta? Tenemos espacio para 2 preguntas. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo vengo de empresa privada y pues usted habla de la normatividad y pues eso está dirigido a esa empresa pública. ¿Para empresa privada aplica la misma norma o hay una norma especial? Claro, el tema de la ley aplica fundamentalmente a las empresas, a la administración pública, pero el tema de la conservación en el marco de un ejercicio de transparencia, claro que aplica también a las empresas privadas, porque la preservación es un tema transversal y el aseguramiento de la información es transversal a todas las entidades para hacer disponible y accesible la información. Entonces, sí le aplicarían estos conceptos bajo otro esquema, pero sí les aplicaría a las entidades privadas. Lo que acabo de decir, la aplicación de un sistema en el marco de la ley de transparencia, la 1712, que los obliga de alguna manera al cumplimiento de todos estos temas. ¿Otra pregunta? Gracias. Más que una pregunta, es una observación. Es esto, nosotros estamos hablando una serie de cosas innovadoras, en fin, y hablábamos de los edificios y de las normas, pero mira que en eso falta avanzar, porque el archivo no ha progresado en ese caso, y la gente se apega a las normas y eso no deja progresar las entidades, ni
desarrollo de la gestión documental. Totalmente somos conscientes de eso y quiero comunicarles que en el momento nosotros tenemos el acuerdo 49-50-8 que tratan los temas de estructura. El acuerdo 49 viene del año 2000 y ustedes saben, simplemente estoy citando un ejemplo, la norma de sismorresistencia cambió, ¿sí? El tema de emisión de gases también cambió. En eso el archivo está trabajando, además porque somos totalmente conscientes de que una cosa es la dimensión histórica de los archivos y otra cosa es la dimensión administrativa. Y en ese orden de ideas, los aspectos constructivos de los archivos están cambiando. En este momento sí se está trabajando el tema de la normalización y actualización con estas iniciativas que ustedes están viendo aquí y que solo les pude citar 2 ejemplos. No, para ampliarle la respuesta al señor, quiero comentarles que el archivo en este momento tiene una sede que está en la localidad de Funza, donde en esa sede que se ha construido aplicando todo lo establecido en los acuerdos 49 y 50, y fuera de eso, pues todos los temas de construcción que los hemos venido manejando con nuestro ingeniero Edgardo Paternina, que ha sido pues el asesor que nos ha venido apoyando en todo esto. En un futuro, pues ya, en este momento ya estamos trabajando allá, tenemos 100 personas en este nuevo proyecto y pues es, digamos, todas las buenas prácticas de gestión documental en todo este tema de tecnología verde. Ahorita que Marcela estaba hablando de tecnología verde, nosotros también estamos minimizando todos los temas de consumo de energía y demás para mantener nuestros archivos con todo lo que dicen estas normas. Entonces sí hemos avanzado bastante en este desarrollo de estos acuerdos y pues próximamente ustedes podrán visitar nuestra sede en Funza. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sí, pero va a cambiar muy pronto. Sí. Muchísimas gracias.